Abra su palabra en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, vamos a estar viendo el capítulo 10. El capítulo 10 del versículo 25 en adelante. Una parábola muy conocida. El Señor nos va a hablar. He tenido en mi pensamiento por ya varios meses poder predicar de esta enseñanza, de este pasaje bíblico, y el Señor va a hablar a nuestros corazones en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y por favor, vamos a hacer una oración, vamos a disponer este servicio en las manos de Dios, esta enseñanza en las manos de Dios. Sí, ahí incline su rostro conmigo, por favor, cierre sus ojitos y vamos a poner vamos a dedicar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento para recibir el consejo de su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta mañana tan especial, porque es el día más importante, Señor, de la semana, donde podemos venir a tu casa y adorarte, exaltarte y glorificarte juntos, en armonía, Señor, como hermanos, como familia, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Aclara nuestro pensamiento. Dejamos a un lado todo lo que estorbe para que tú hables a nuestras mentes, a nuestros corazones. Me pongo en tus manos, Señor. Ayúdame a poder transmitir el consejo y el mensaje que viene de parte tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí mientras todavía ando a medias tientas, ahí ore por mí mientras estamos aquí compartiendo la palabra. Vamos a leer bastantito el día de hoy. Le pido que esté ahí en el versículo 25. ¿Estamos todos ahí? Sí. Ok, muy bien. Voy a ir tranquilito porque vamos a leer bastantito. Y acompáñeme con su vista. Todos sabemos de qué se trata ¿cómo dice la parábola de qué? Del buen samaritano. Entonces vamos a leer, este es uno de los mensajes, hermanos, uno de los mensajes o pasajes de la Escritura. Obviamente vamos a tratar una parábola que el Señor Jesús está exponiendo para traer una enseñanza. Este es uno de los mensajes donde el contexto es muy importante. Ahorita lo vamos a descifrar un poquito bien, que el Señor me ayude a poder explicar esto. Donde el contexto es muy importante. Hay una enseñanza tremenda aquí, pero es muy importante que entendamos el contexto en la cual, por qué el Señor Jesús habla de esta parábola, habla de esta situación. Es muy importante y vámonos a irnos tranquilitos. ¿Me acompañan por favor a leer? Sígame con su vista, voy a estar leyendo la NBI, Nueva Versión Internacional. Sígame con su vista, si de repente está un poquito diferente, acá va a estar en la pantalla, me voy a ir tranquilito para poder leer correctamente. ¿Estamos bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra así: en esto se presentó un experto en la ley. Ahí, rapidito ahí quiero que, antes de continuar, que estemos muy presentes de lo que dice este versículo primero 25, muy importante. ¿Quién se presentó? ¿Un qué? Experto en la ley. No se les va a olvidar en toda la enseñanza, un experto en la ley, ¿sí? En la ley. Y para poner ¿a qué? A prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Entonces, rapidito ahí. Es un experto en la ley. En el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conocía la palabra en ese momento, que es la ley, que es la escritura, salmos y profetas. Entonces se presentó un experto en esta ley y hizo esta pregunta. ¿Con qué propósito? Poner a prueba a Jesús. Óigame nomás eso. Una persona quien queriendo poner a prueba a quien escribió la ley. Conocemos, ¿verdad?, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son unos. Entonces, esta persona quiere poner a prueba al que escribió la ley. ¿Sí? ¿Vamos bien? No se vaya a perder de eso. Entonces, se presenta este experto de la ley
para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Con qué lo iba a poner a prueba? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, como eres experto de la ley, que te la sabes al derecho y al revés, ¿qué está escrito en la ley, chiquito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo le interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, muy importante, mire esto, ¿qué es lo que citó? Como respuesta, él citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y uno más, dos mandamientos ahí, ¿sí? Ama al Señor tu Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo, ¿cómo qué? Ok, muy bien. ¿Qué contestó el Señor Jesús? Bien has contestado, wow, te sacaste un 100. Le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, muy importante, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Aquí voy a hacer una pausa rapidito para dar un contexto rapidito, que lo he hecho en otras ocasiones, pero voy a agregar otras cositas más. Voy a darles un contexto de quién está escribiendo. Esta parábola solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son evangelistas que hablan del ministerio y de la vida del Señor Jesús. Lucas, les voy a dar un poquito acerca del contexto de quién es Lucas. Lucas es un doctor de profesión, todos conocemos eso, es un médico de profesión, un hombre que habla varios idiomas, habla obviamente el griego, habla el hebreo, habla el arameo y posiblemente habla otros idiomas. Es un fiel discípulo del apóstol Pablo, su médico de cabecera, su acompañante, su secretario personal. Sí, Lucas es el único escritor en todo el Nuevo Testamento que no es judío. El único escritor de todo el Nuevo Testamento que no es judío. De hecho, Lucas es un gentil. Es un gentil que está registrado en lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Y ha tenido como maestro al gran apóstol Pablo, que es considerado, todos conocemos esto, Pablo es una amenaza para el judaísmo de los tiempos de los 30, 40, 50 y 60. El apóstol Pablo es una amenaza para el judaísmo, no para los judíos, para el judaísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo dice que nosotros, o él escribe en sus cartas que somos el templo del Espíritu Santo, que en este momento el decir eso es blasfemar, según el judaísmo, blasfemar contra el templo. Pablo dice que los verdaderos israelitas no son los circuncidados, sino somos todos nosotros los que hemos, sí, somos una nación nueva. Pedro lo dice también, somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en el corazón. Pablo dice que no es necesario guardar el sábado, ni ser circuncidado, ni comer cierto tipo de comidas, la comida kosher como el judaísmo, sí, no es necesario hacer todo eso porque Cristo ya padeció en la cruz y nos ha abierto las puertas para ser nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Y Lucas ha absorbido, Lucas el evangelista, el que escribe todo esto, ha absorbido el pensamiento paulino. De tal manera que cuando leemos a Lucas, leemos a un escritor cristiano, sí, que es gentil y que ha absorbido el motivo por cual el Hijo de Dios vino a este mundo, para darnos esperanza de salvación, no solamente a su pueblo Israel, sino para darnos esperanza de salvación a toda la humanidad. Y es lo que Pablo predica y es lo que Lucas ha absorbido. ¿Sí me siguen? Por eso en Lucas vemos que en el Evangelio de Lucas, habla mucho acerca de la mujer. Que en este momento la mujer en el pueblo judío es denigrada.
Se hace ser poca cosa. Por eso en el Evangelio de Lucas habla mucho de los niños, que también son un poco despreciados por el pueblo judío. Y también habla mucho en Lucas, como es médico, habla mucho de los leprosos. Él entiende esto, y todas estas personas son marginadas, son separadas del pueblo porque no se les cree dignos, ¿sí? Mateo habla mucho de esto. Mateo habla de una manera, Mateo, Marcos y Juan, como son judíos, hablan del pueblo judío hacia afuera. Lucas, como es gentil y conoce el pensamiento de Pablo, Lucas habla del exterior hacia afuera. Él tiene una cosmovisión de lo que la humanidad necesita, de lo que todas las personas necesitan. Por eso él no va a atacar, pero va a presentar, donde va a exponer la ley, donde va a exponer situaciones donde de cierta manera el judaísmo, ¿sí? Va a ser como confrontado. ¿Sí me siguen? Entonces, en este contexto se escribe esta parábola. Ok, entonces ya que conocemos un poquito el pensamiento de lo que acabamos de leer, vamos a interpretar un poquito mejor. Por siglos y siglos, ¿sí?, ha habido un debate en los judíos, dos debates, más bien dicho. Entre los judíos ha habido dos debates. Primeramente, es una pregunta muy común que se hace: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La ley está reflejada en el hacer más que del interior. Entonces los judíos vienen debatiendo en las sinagogas esta pregunta: ¿qué debo de hacer? De hecho, se le pregunta al Señor Jesús varias veces: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y otro debate que se ha venido construyendo o debatiendo entre los judíos por siglos: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y vamos a ver lo que este experto de la ley está citando. Dos versículos. Vaya ahí a Deuteronomio rápidos, 6:5, Deuteronomio, ¿sí? Dice Deuteronomio, se lo voy a leer lo que él está citando, lo que se encuentra en la ley. ¿Qué dice la ley? Dice la ley así, Deuteronomio 6:5, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también cita Levíticos 19:18, muy importante. Dice: no seas vengativo con tu prójimo, Levíticos 19:18, ni le guardes rencor. ¿Sí? Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso hoy es titulado este mensaje, se llama saber versus hacer. Saber versus hacer. Como creyentes, todos los que estamos aquí, somos creyentes por haber reconocido que Jesús vino a este mundo, fue a la cruz, fue crucificado, se entregó por amor para salvar nuestros pecados a toda la humanidad. ¿Sí? Como creyentes reconocemos que la única razón que estamos aquí es por la misericordia de Dios, que aún siendo pecadores y Cristo morir por nosotros, nosotros fuimos hechos rescatados de una vida de maldad a una vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Aún así no dejamos de ser pecadores, pero a través de la sangre, del sacrificio de Jesús, tenemos la oportunidad todos los días. El hermano lo dijo ahorita: sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, aun cuando pecamos, aun cuando cometemos errores, cada mañana, si disponemos nuestro corazón, aclaramos nuestra mente y hay un redarguir de lo que hacemos, de los errores que cometemos, cada mañana podemos ir a Dios y podemos ser perdonados cuando lo hacemos con honestidad y nos arrepentimos. ¿Cuántos han experimentado eso?
De repente hemos cometido errores, ¿verdad? Y vamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y nos perdona. Hablando del experto de la ley, ¿por qué es la razón que él cita estos versículos? Por esta razón los judíos, estos son los versículos por esta razón que los judíos se les conoce como judíos ortodoxos. Judíos ortodoxos, ¿sí? Pero hay otra frase o otra palabra que se llama, que es su ortodoxia con su ortopraxis. Ortodoxia, ortopraxis, y las dos palabras vienen de la palabra en el griego, se las voy a traducir, es la palabra orto. ¿Qué quiere decir la palabra orto? La palabra orto quiere decir derecho, quiere decir correcto, algo que está derecho, algo que no se vence. De ahí de la palabra orto viene la palabra ortopedista y ¿cuál es la otra? Ortodoncista. ¿Qué es lo que hace un ortodoncista? Un ortodoncista es un dentista. ¿Qué hace un ortodoncista? Nos alinea los dientes, ¿verdad? Nos alinea la mandíbula. ¿Qué hace un ortopedista? ¿Qué es lo que hace? Él ayuda a que el esqueleto, nuestro esqueleto, no es una mala palabra, es nuestros huesos, ¿sí? El esqueleto, el ortopedista nos lo alinea. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el pie planito? Lo mandan con un ortopedista para que le haga el arquito. ¿Qué pasa cuando usted se ha lastimado la columna? Lo mandan con el ortopedista para que le alinee su espina dorsal, para que le alinee su columna, su cuello, sus manos, sus brazos, ¿verdad? Cuando tiene una quebradura, lo mandan con el ortopedista para alinearlo, y de ahí viene la palabra ortodoxia. Esto quiere decir que los judíos, a través de estos versículos, se guían por esta línea vertical, Dios y el hombre, y no se tuercen. Pero tristemente, a través de la ley, los judíos ortodoxos no practican mucho lo que saben, se guían más bien por las obras que tengo que hacer. Por eso el Señor rompe con todo eso, por eso el apóstol Pablo rompe, porque no se trata solamente por hacer buenas obras. Por eso esta pregunta recurridamente que se le hace al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Entonces aquí vamos a entender con este contexto por qué el Señor Jesús, cuando este experto de la ley viene para hacerle esta pregunta al Señor y para tentarlo, para hacerlo caer, y el Señor le contesta, y él mismo se cuelga solito. Él cita: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y también dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, contesta Jesús. Y él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde entra el debate. Vamos a ver y vamos a pasar por el filtro si esta persona que se quiere justificar por las obras de la ley, por las obras que hace, vamos a ver si esta persona puso en práctica lo que conoce. La palabra ortopraxis quiere decir lo que se practica. Y vamos a ver si lo que sabe lo va a poner, y solamente el Señor le va a contar una historia. Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Me siguen? Entonces, con este contexto vamos a seguir leyendo. Veamos el versículo 29 otra vez. Vaya conmigo ahí y me voy a ir ahí despacito. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahí les va. Dice Jesús, habla Jesús: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Era muy común que mucha gente que servía en Jerusalén vivía en las afueras de la ciudad. ¿Por qué bajaba? Porque Jerusalén está situada en la altura. Jericó se encuentra como a unos 27 kilómetros, unas 12 millas, unas 10 millas a las afueras de Jerusalén, ¿sí? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó.
Es una parábola, pero es algo que sucedía en la vida real, ¿sí? En la vida real, esto sucedió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Aquí se encuentra una persona, ¿sí? Una persona físicamente golpeada, físicamente de cierta manera le quitaron un poco su dignidad, lo desnudaron. Para un judío, desnudarlo es lo más terrible que se puede hacer, lo más vergonzoso, lo más bajo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crucificaron al Señor Jesús? A nuestro amado Salvador. ¿Cómo lo crucificaron? Desnudo. Le quitaron su ropa. La desnudez para un judío es lo peor que le puedes hacer. Entonces aquí fíjense lo que está diciendo aquí. Y cayó en manos de unos ladrones y le quitaron la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Este camino era muy transitado de Jerusalén a Jericó. Era muy transitado, solamente no crea que usted se podía agarrar y caminar por el monte por donde usted quería. Había rutas, ¿sí? De Jerusalén a otros lugares, y esta ruta era muy transitada. Obviamente los malhechores tenían un lugar donde ellos se ponían para asaltar a la gente, ¿sí? Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, a quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba, aquí voy a hacer otra pausa también. Recordemos lo que ya les he enseñado. Los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí, ¿sí? Los samaritanos son parte judío, eran judíos, son judíos. Simplemente que siglos atrás de lo que estamos leyendo, ellos se mezclaron con otras razas, con otras nacionalidades, ¿sí? Se juntaron, se casaron y nacieron hijos. Es como si se les llamáramos ahorita a unos chicanos. Son americanos, ¿verdad? Pero son chicanos. ¿Qué es la diferencia de un chicano y un pocho? Pocho, ¿sabe lo que es pocho, verdad? Les voy a enseñar la diferencia que es un pocho y un chicano. Un chicano es un americano nacido de padres mexicanos, ¿verdad? Un chicano. Un pocho es un hijo nacido de un mexicano y un anglosajón. Pochos son diferentes, no es lo mismo pocho que ser chicano. Aquí estamos hablando de pochos, que son judíos, ¿verdad? Son judíos que se casaron con otra nacionalidad y nacieron los samaritanos. Y los judíos los veían como poca cosa, no los querían, los odiaban, ¿sí? Los hacían ver poquito, no los querían, los odiaban, no, los detestaban a los samaritanos. Sigamos leyendo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde está el hombre y viéndolo, aleluya, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego, ¿quién está haciendo todo esto? ¿Un qué? Sí, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y ¿qué? ¿Qué dice? Y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y dijo, esto es muy importante, dijo, cuídemelo. No dijo cuídelo, dijo cuídemelo, como si me cuidara a mí mismo. ¿Quién está haciendo esto? Diga, un samaritano. No se les olvide, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces Jesús
a este hombre de la ley, a este hombre que citó 2 mandamientos: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo, ¿sí? Y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y también preguntó: ¿quién es mi prójimo? Jesús dice esta historia y le pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. El que se compadeció de él ni siquiera puede pronunciar la palabra samaritano. Ni siquiera puede mencionar, es un samaritano, y en estos momentos se le están arrugando las tripas y se le están haciendo nudos lo que el Señor le está diciendo. Dice: el que se compadeció de él. Y miren aquí, le dice el Señor Jesús: anda entonces y haz tú lo mismo. Pregunta: ¿ustedes creen que este experto de la ley iba a amar a una de las personas que ellos odian? Ok, entonces vamos a descifrar un poquito esta enseñanza y vamos a pasar por el filtro de Dios si los ejemplos que el Señor Jesús está dando van a pasar la prueba. Por eso se llama este mensaje saber versus hacer. Es muy importante, amados hermanos, como creyentes y como cristianos, ¿sí? El creyente puede ser, discúlpeme lo que le voy a decir, un creyente puede ser un perico, un loro que puede recitar versos y saberse toda la Biblia al derecho y al derecho. Pero una cosa muy diferente es saber lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra. Es una gran diferencia. Y hoy nos vamos a pasar todos por el filtro de Dios. Vamos a descifrar lo que el Señor Jesús está diciendo y vamos a pasar por el filtro los ejemplos que Él está diciendo aquí. Saber versus hacer. Primero, versículo 31, el sacerdote vio la necesidad, el sacerdote vio la necesidad y no pudo, no se detuvo. Dice, siguió de largo, no pudo compartir su tiempo, no reflejó el amor que profesaba. Era sacerdote del templo y no de la calle, ¿sí? Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿El sacerdote pasó la prueba? Tiempo actual, un pastor, un creyente, un pastor. No solamente es venirse aquí, pararse aquí y explicar un texto y estar bien vestidito y bien perfumado y expresar la palabra. Esto se tiene que demostrar cuando la gente no ve al pastor. Se tiene que demostrar con oración, con ayuno, con preocupación, con una estructura, con estar pensando cómo podemos mejorar, con estar pensando qué es lo que tenemos que hacer, con qué propósito de avanzar y poder cambiar nuestras actitudes, qué es lo que tenemos que hacer simplemente por enseñar, no, sino demostrar lo que queremos hacer. ¿Sí? La razón que hacemos todo lo que hacemos en esta iglesia, la única manera que predicamos de esta manera, la única razón que queremos avanzar, que estamos impulsándolos a que venga, a que asista, a que venga, a que adore, a que levante sus manos, a que se presente, a que de repente se esfuerce por estar aquí, no es para mí, no es para mi esposa, no es para esta iglesia, es por su propio bien. Déselo fuerte al Señor. La razón que predicamos, la enseñanza de la palabra, es para cada vez que usted vea tantas cosas, tantos maestros, tantas enseñanzas erróneas, tantas cosas que se ven, nosotros podemos pasar todo lo que se escucha por el filtro de Dios. Aparte de pasar, de saber de enseñar la palabra, hay un Espíritu Santo que respalda lo que hacemos.
Si el Espíritu Santo no respalda lo que hacemos, entonces no sirve de nada. Son simplemente costumbres, son simplemente ideas, es simplemente pensamientos. Todo tiene que ir respaldado por la presencia de Dios, si no, no sirve de nada. Estamos caminando en vano. ¿Sí? Un pastor, un creyente, pastores y creyentes, no nomás es venir y presentarnos cada domingo, cada miércoles, no solamente tener el título de ser cristianos, tenemos que demostrarlos por tener compasión primeramente por el que está dolido. Tener compasión por el que está tirado, tener compasión por el que está sufriendo, tener compasión porque a la persona que la vida lo ha golpeado, tener compasión por aquel que está necesitado, aquel que está herido, aquel que está enfermo, aquel que está en el hospital, aquellas personas que interiormente están clamando por misericordia, que están clamando por ayuda. Es donde entra el pueblo de Dios, es donde entra el predica la palabra, es donde entra la compasión, es donde entra el abrazo, es donde entra de quitarnos a un lado quien somos y tener misericordia por el que está dolido. Eso tenemos que hacer como creyentes. Cuando alguien venga, cuando alguien me encanta, ¿no? De cierta manera, cuando alguien manda un mensaje de una necesidad, mire, yo en ese momento dejo a un lado todo lo que estoy haciendo o lo que estoy haciendo en el momento y me concentro para en ese momento orar por la necesidad. En ese momento para que en mi sentimiento, en mi interior, poder sentir y pensar, si alguien está orando y diciendo, acaba de irse mi mamá al hospital, acabo de chocar, acaba de suceder algo en este momento, Señor, ¿qué está pasando? Y concentrar nuestro pensamiento e imaginarnos que a lo mejor podemos ser nosotros a lo que les está pasando eso. Cuando de repente pasa algo con alguno de sus hijos, pensar en nuestros hijos, que puede ser ellos también. Algo que le pasa a sus esposas y me mandan un mensaje, pensar tal vez puede ser mi esposa que ha experimentado también sufrimiento. Y ponernos en los zapatos de aquellas personas que están clamando y como creyentes que profesamos el amor de Dios, que profesamos el conocer la palabra, que profesamos que hay esperanza y misericordia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Poder demostrarlo con nuestras actitudes también. No nomás saberlo, no nomás decirlo, no nomás que se vea, sino en sentimiento, en comprensión, en que esos pensamientos, esa necesidad nos cale. ¿Sí? Entonces, pasó solamente este sacerdote, un sacerdote que servía en el templo. En el templo. ¿Qué es lo que hizo? Siguió de largo. ¿Qué es lo que hizo? Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. La pregunta aquí, cuando hemos visto la necesidad de una persona, ¿nos hemos detenido o hemos pasado de largo? No me conteste, evalúe. ¿Sí? Entonces, si decimos, el sacerdote pasó la prueba o fracasó. Fracasó, muy bien. Entonces vamos al siguiente, versículo 32, ¿verdad? Versículo 32. El levita, ¿sí? Dice entonces, resulta que viajaba por el mismo camino, el versículo 32. Así también llegó a aquel lugar, ¿un qué? Un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Quién eran los levitas? Personas que servían también al templo y al sacerdote, personas que querían llegar a ser sacerdotes también. Ese era su propósito, llegar a ser sacerdotes, llegar a ser alguien importante. Ahora nosotros, ¿cómo conocemos a un levita? ¿Quiénes son los levitas? Levitas supuestamente, ahorita los levitas se les llama a los que sirven en la alabanza, ¿sí? A los cantantes. Si usted supiera cuándo cobra un cantante cristiano, parecen divos.
cobran más que los del mundo. Cobran dinero cuando el Señor, por gracia de Dios, es quien les da los talentos. Pueden cobrar, se les olvida que fue Dios en su misericordia, que esas personas andaban repartiendo CDs, andaban repartiendo canciones para que alguien les pusiera atención y los pusiera a cantar, y de repente empiezan a subir y se empiezan a hacer famosillos, y ahora cobran hasta 10,000, 15,000 dólares por un concierto. Y simplemente van a cubrir cuando tienen que estar adorando a Dios mientras cantan, adorando a Dios mientras ellos levantan su voz y usan el talento y la garganta que Dios les dio por gracia y misericordia. Y ahora les tienen que pedir, usted mándele a un famoso, decirle pues queremos tener un concierto o tenemos que hacer una presentación. Le mandan una lista de lo que necesitan, un hotel de 5 estrellas, 3 comidas al día, pero no comida grasosa, que tenga ensalada, que tenga esto, que tenga un corte, y ni sabe lo que exigen. Y son cristianos, son levitas. Por eso aquí no vamos a ver ningún famoso aquí, yo creo que no, porque pues no alcanzamos la cuota. ¿Se imaginan? Un levita, ¿sí? Ahora, si lo ponemos a nuestro contexto un poquito, los levitas que están acá tienen que dar ejemplo. Primeramente, no se tiene que escoger un levita porque sabe cantar o sabe tocar. Se va a escoger un levita primeramente porque da un testimonio intachable y luego se escoge, no al contrario. ¿Sí? Es algo para reflexionar. Si ya estamos acá y por gracia de Dios el Señor nos tiene aquí sirviendo a la comunidad, a la iglesia, tenemos que ponernos en la mente que este servicio es para Dios, que lo hacemos porque somos escogidos, porque el Señor nos ha dado un talento que usamos para Él, porque el Señor nos ha levantado con un propósito para poder hacer un ambiente, una atmósfera de alabanza. Y estos hermanos que se encuentran aquí nos ayudan a conectarnos con el Señor y lo hacen muy bien. ¿Cuántos dicen amén y dan gracias a Dios por el grupo de alabanza? Yo doy gracias a Dios por el grupo de alabanza. Porque yo vivía frustrado. De repente, ¿por qué no cantos nuevos? ¿Por qué no hacen esto? Hoy le digo a mi esposa, te admiro a los muchachos que has conseguido, que tienes, admiro lo que están haciendo y de verdad me gozo con lo que nos presentan y cómo nos ayudan cada domingo a poder levantar nuestras manos y podemos sentir la presencia de Dios cuando se están tocando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, déselo fuerte al Señor. De verdad estoy muy contento por el grupo de alabanza. Y vamos a ir mejorando cada día. Hay algunos ajustitos que tenemos que hacer, pero vamos a ir mejorando. Entonces, el levita eran personas que perseguían el sacerdocio profesional. Leemos que el levita, que al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Sí? No es solamente acercarnos, sino encargarnos del necesitado. El que se acerca a la necesidad de otros y continúa como si nada, ¿sí? De repente hay situaciones que no se acomodan a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de pensar, pero eso no deja de ser necesidad, ¿sí? De repente queremos ayudar, pero queremos que se nos acomode a nosotros, a nuestro horario, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser. Hermanos, la necesidad es necesidad. Es la misma necesidad de una gripe a un cáncer.
Es la misma necesidad de un niño que tiene fiebre, sí, a algo terrible en el corazón. Es la misma necesidad del hermano que te llama, ora por mí, como el que está tirado en la calle, o el homeless que está en la esquina, o el que está en el puente, o el que está en el centro. Es la misma necesidad, pero de repente nosotros sí queremos servir, sí queremos ayudar, pero si no se acomoda a lo que somos, nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta. De repente vemos las necesidades de los demás de lejecitos. A ver, ¿puedo ayudar o no puedo ayudar? Si puedo ayudar y no me va a quitar mucho tiempo, y si no tengo que escuchar todo lo que me va a decir el hermanito, bueno, pero sí le voy a ayudar, pero no, apúrese, por favor. De repente hay que estar en el teléfono 2 horas escuchando a alguien su necesidad. De repente hay que estar en el teléfono, de repente hay que estar ahí. Antes de orar por la persona hay que sentarnos y usar el ministerio de escuchar, de primero dejar que la persona se exprese, se desahogue, y después ofrecemos la ayuda. No podemos y tratarnos de decir, estamos profesando y ayudando a la persona, pero acomodándola a nuestras propias costumbres y necesidades, ¿verdad? ¿Sí? Este levita quizás se acercó para ver quién era el herido. Ayudaba tal vez solamente a conocidos, ignoraba a los desconocidos. Y eso, eso es una costumbre. Sí queremos ayudar, pero nomás en el círculo donde nos movemos. Sí queremos ayudar, pero simplemente a los que conocemos, a los que nos caen bien. Pero aquellos hermanitos que de repente, bueno, pues no me llevo muy bien con él. ¿Cuándo fue la última vez que usted le echó una llamadita para invitarlo, para levantarlo, para animarlo? No me conteste. Apúntelo ahí en sus notas. Mira, aquel hermanito al que tengo 3 años que no saludo, esta semana lo voy a llamar, lo voy a saludar, le voy a decir te amo. Y no diga te amo en el amor del Señor, no, dígale te amo. Entonces quiere decir que si no tuviera el amor del Señor, no lo ama. No diga te amo en el amor de Cristo, no, te amo, hermano, te amo. ¿Qué es amor? El amor, si Jesús vive en nosotros, amamos a todas las personas, porque el Señor Jesús amó a toda la humanidad. Entonces ahí apunten sus notas. Aquel hermanito que tengo mucho que no le llamo, hoy esta semana le va a hablar y va a orar por él y le va a decir que lo ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, es más o menos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, entonces vamos a ver, ¿el levita pasó la prueba? El levita, el que profesa el amor de Dios, el que, vamos a decirle en nuestro contexto, es que canta, Dios ha sido bueno. ¿Sí? ¿Qué pasó con el levita? ¿Pasó la prueba? Todos los levitas, a ver, todos los que cantan Dios es bueno, vamos a ponerlos a predicar el día de predica la palabra, todos los levitas, ¿está bien? No se crean, ahí, si se puede, ahí vamos a estar ahí. Pero bueno, ¿pasó la prueba? No lo pasó. ¿Sí? Entonces vamos a ver quién es el que pasó la prueba. Vamos a ver quién fue el que pasó la prueba. Vamos a ver quién es esta persona, el samaritano, el buen samaritano. Dice la palabra en el 33. El samaritano sí ayudó, pero un samaritano, el que es despreciado, el que no se quiere, el que se le ve como poca cosa, iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Descubrió la necesidad, llegó a donde estaba el hombre, no se quedó a distancia. Y es una persona que no quieren, es una persona que lo ven de lejos, es una persona que lo ven chiquito, es una persona que le desprecian. No se quedó a la distancia, se interesó por aquel desconocido, a uno que no conocía, a uno que simplemente estaba clamando. Esta persona estaba desnudo, estaba sangriento, estaba herido, estaba dolido, tenía necesidad, evidentemente estaba clamando por ayuda.
pasa el sacerdote, pasa el pastor, pasa el creyente, lo ve y sigue de largo. Pasa aquel que sirve en el templo, aquel que canta, Dios es amor, Dios es salud, Dios es grande, Dios es santo, lo ve de lejos y pasa también. Pero un samaritano, una persona despreciable, una persona que no querían, una persona que se les veía como poca cosa, ¿sí?, se acercó, llegó a donde él estaba y viéndolo, ¿qué le habrá pasado?, se preguntaría. ¿Qué puedo yo hacer por él?, se preguntaría. Respondió a la necesidad. Dice la palabra, se acercó, no vio de lejos, se acercó. Oye, tengo una necesidad, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay alguien que está en mi trabajo, que está pasando por una necesidad. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Atender a la necesidad, no verla de lejos, interesarnos porque tenemos el amor de Jesús. Tenemos que actuar a la necesidad de otros. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, en algún punto de nuestras vidas pasamos grandes necesidades, desprecios, soledades, cosas que sucedieron en nuestras vidas, y un momento de nuestras vidas tuvimos necesidad y clamamos, levantamos la voz con la esperanza que alguien respondiera a nuestra necesidad. Y gracias a Dios que todos los que estamos aquí por alguien que hizo lo que el samaritano hizo. Todos estamos aquí no porque el sacerdote hizo, no porque el levita hizo en esta historia, sino por lo que el samaritano hizo. Todos estamos aquí porque alguien se compadeció, alguien oró por nosotros, alguien nos habló del Señor Jesús, alguien nos habló del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso todos los que estamos aquí por la obra de un buen samaritano. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios? Respondió a la necesidad, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. ¿Por qué con vino de aceite? En ese momento, cuando un viajero viajaba, el vino servía como desinfectante y el aceite era curativo. Si lo que él cargaba para viajar, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Y no nomás quedó ahí. Después de que oró por él, después de que lo ayudó en nuestro contexto, después de que atiende la necesidad, lo llevó a un lugar, ¿sí? Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. No solamente le sanó las heridas, le curó las heridas, sino lo abrazó, lo levantó, se lo llevó y lo cuidó. Tuvo seguimiento, no solamente se quedó en una oración por teléfono, una oración aquí en la casa, sino hubo seguimiento, hubo contacto, hubo ¿cómo estás? Al día siguiente, al día, en 3 días, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Sigo orando por ti, ¿qué necesitas? Vente a la iglesia, vente, te invito. Lo que siempre les digo, solamente vengan a la iglesia. Después de atender una necesidad, vente a la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque aquí yo quiero que la gente, los visitantes, los nuevos, se sientan arropados por la congregación. Por eso les invito siempre, abrácense, dense la bienvenida, dense un abrazo, consíganse, compartan sus números y de repente ayuden al que está necesitado. Somos una congregación. Sí, somos una familia, estamos promoviendo la hermandad, el amor al prójimo como una congregación, como una familia. ¿Cuántos dicen amén? Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, continuó respondiendo a la necesidad y no más se quedó ahí. Después de que él se va a partir, dice, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. La pregunta es, esta persona, el despreciado, el que se consideraba poca cosa, ¿pasó la prueba?
practicó lo que conocía. Y los samaritanos no creían, solamente creían en el Pentateuco, solamente creían en los primeros 5 libros. Los samaritanos no creían en los salmos ni en los profetas. Y aún sin conocer toda la ley del momento, aún así practicó lo que sabía. Lo que sepamos, lo mucho o poco que sepamos, no sirve de nada si lo guardamos para nosotros mismos. Lo mucho o poco que sepa, póngalo en práctica. Y lo primero que conocemos y que hemos experimentado y que estamos experimentando todos aquí es el amor de Jesús, su gracia y su misericordia. Eso es lo que debemos de ofrecer a todas las personas que se encuentran en necesidad. El amor de Jesús, su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de personas queremos ser? ¿Alguien que conoce la Biblia al derecho y al derecho? Que la leemos, que la estudiamos, que la hablamos como el sacerdote y no hacer nada por el prójimo. ¿Quién queremos ser? Aquellos levitas, aquellos servidores que sirven, que conocemos y nos gusta servir, pero a mí déjenme en paz. Yo no quiero tocar a nadie, yo no quiero orar por nadie. A mí no me mande a las calles a predicar, ese no es mi rollo. Yo ahí cantando y tocando o sirviendo en la puerta, no. ¿Sí? ¿O queremos ser el buen samaritano? ¿Cuántos pueden decir yo quiero ser como el buen samaritano? Entonces, voy a hacer 3 preguntas aquí. Mientras nos ponemos de pie, póngase de pie conmigo. ¿Se ha encontrado en alguna situación cuando pudo ayudar pero no lo hizo? ¿Se ha sentido herido por algo, por alguien y alguna persona que lo vio, lo ignoró? ¿Recuerda alguna vez a alguien que se acercó cuando usted tenía problemas y que al saberlo se alejó sin ayudarlo? Hubo un día donde usted tuvo necesidad, en otras palabras, y necesitó ayuda y no le ayudaron. Hubo un momento donde alguien, creyente o no creyente, cuando alguien, por conocer que usted es cristiano y creyente, porque la gente, la humanidad, los que nos rodean, hermanos, con tal solo hecho de saber que somos cristianos, de cierta manera la gente nos ve que estamos cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa gente, tal vez a usted no le cae bien a esa persona, tal vez usted ni siquiera lo ignora a usted, pero cuando esa persona pasa por necesidad, en el primero que va a pensar es en usted. Porque sabe que usted está cerca de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atender a la necesidad. Así que yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Y a ver si me pueden poner algo de música ahí al fondo. Quiero hacer un llamado primeramente a que en esta mañana le pidamos a Dios dirección para poder ayudar. Le pidamos al Señor amor para poder ayudar. Le pidamos al Señor dirección para poder atender a las personas que están necesitadas. Tal vez se presentamos y ahorita estamos pensando en personas que pudimos ayudar y no ayudamos. Hoy es el día para poder decirle al Señor: Señor, perdóname por no haber ayudado, perdóname por no haber atendido y ayúdanos, Señor. Pueden pasar si quieren, vengan aquí al altar. A ver si me pueden poner alguna música de fondo ahí. Venga al altar, vamos a orar juntos, queremos orar juntos. Queremos que el Señor nos ayude. Y le vamos a pedir perdón tal vez porque muchas veces hemos ignorado. Le vamos a pedir perdón al Señor porque muchas veces nos hemos quedado
simplemente con un sentimiento de querer hacerlo y no hacerlo. Hoy queremos salir aquí como buenos samaritanos que estamos listos para atender las necesidades de otros. Eso que hemos ofrecido, ese perdón que hemos recibido de parte de Dios, que ese perdón que estamos disfrutando, que esa misericordia que estamos disfrutando, podamos compartir con aquellos que están necesitados. El día de hoy no se trata de nosotros, el día de hoy se trata de todos aquellos que se encuentran en necesidad, sea quien sea un conocido, sea un compañero de trabajo, sea un familiar, sea su vecino, sea alguien que necesita ayuda, sea su esposa, sea su esposo, sea sus hijos, sea su familiar. Hoy no se trata de nosotros, hoy se trata de aquella persona que se encuentra herido. Hoy se trata de aquellas personas que se encuentran necesitadas. Hoy se trata de las personas que necesitan escuchar de la misericordia de Dios. Vamos a empezar a orar. Primeramente, como todos los domingos, primeramente presentémonos delante de Dios y pidámosle perdón si de alguna manera hemos fallado. Señor, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, presentándonos delante de ti porque tal vez, mi Dios, no hemos hecho lo que nos corresponde, compartir de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón por no haber atendido tal o cual necesidad. Hoy te pedimos perdón por no haber contestado una llamada. Hoy te pedimos perdón por no haber atendido esa visita. Hoy te pido perdón, Señor, por no haber atendido, Señor, lo que prometí y no hice. Hoy te pido perdón, Señor, por no haber contestado. Hoy te pido perdón por no haber orado. Hoy te pido perdón por no haber asistido, Señor, cuando se requirió, Señor, mi asistencia, cuando se requirió, Señor, mi compromiso. Hoy te pido perdón, Señor, por tal vez, mi Dios, no comprometerme, no tener el sentimiento. Tal vez te pido perdón, Señor, por tener un corazón duro, Señor, Señor, que no atiende la necesidad de otros. Hoy te pido perdón por no atender, Señor, lo que me corresponde como tu hijo, como profesador, Señor, de tu amor y misericordia, Señor, como aquel que profesa, Señor, tu amor, tu gracia y misericordia. Hoy te pido perdón, Señor, por no hacerlo. Perdónanos, Dios. El día de hoy, Señor, te decimos una vez más, usa nuestras vidas, mi Dios, como comunicadores de tu amor. Usa nuestras vidas como personas que atendemos las necesidades de otros, Señor. Así como tú, Señor, nos has perdonado. Así como tú, Señor, nos has librado. Así como tú, Señor, nos has sanado. Así como tú has sido grande y poderoso en nuestras vidas. El día de hoy, Señor, yo quiero ir a compartir lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Usa nuestras vidas, mi Dios, para compartir de tu palabra. Usa nuestras vidas para ir a rescatar al que está caído y perdido. Usa nuestras vidas para compartir de tu amor y misericordia, Dios. No quiero, Señor, recibir y aquello que tenemos en nuestras vidas, que hemos experimentado. No queremos ser egoístas, Señor, queremos compartir todas las bendiciones, todo lo que tú has hecho para nosotros, mi Dios. Te damos las gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, el día de hoy te digo que estoy aquí, listo para ser usado, listo para salir y compartir de lo mucho que me has dado.